Dentro de este espacio, que quiere ser un encuentro para la reflexión, para el debate en torno a cuestiones relacionadas con la sostenibilidad y con el cambio climático, es un placer para mí presentar esta segunda actividad del ciclo tras la sesión inaugural de hace 2 semanas, una conferencia fantástica a cargo de Rafael Armengol, miembro de ABAMED, la Asociación Valenciana de Meteorología. Como decía, es un placer presentar esta segunda sesión, una mesa redonda que organizamos en colaboración con la organización Periferias, una organización de solidaridad internacionalista, que está dedicada a abordar la cuestión de la sostenibilidad, ampliando la mirada para incorporar la visión de la misma de los pueblos indígenas. Esta mesa redonda la hemos titulado "Sin pueblos indígenas no hay sostenibilidad, críticas y visiones alternativas para la Agenda 2030", en la cual participarán, además de integrantes de la organización Periferias, miembros de los pueblos indígenas. Es todo un lujo y un placer dar la bienvenida a Tarsila Rivera Cea. Tarsila, bienvenida. Tarsila es... Bienvenida, Tarsila. Ella es activista indígena de origen andino. Posee una dilatada experiencia y una amplia trayectoria y reconocimiento internacional. Ha dedicado su vida a la defensa de los derechos de los pueblos indígenas, muy especialmente a las mujeres. Y junto con Tarsila Rivera Cea nos iba a acompañar hoy Gerardo Simbaña, que no ha podido estar aquí con nosotros por una situación sobrevenida de fuerza mayor. Está hospitalizado, ¿no? Creo que sigue en el hospital. Le han tenido que, bueno, se sometió a la intervención quirúrgica y tuvo que hacer el viaje en el último momento. Pero junto a Tarsila intervendrá hoy también de manera virtual, ya le tenemos aquí conectado, Carlos Llocón, que es cooperante con más de 30 años de experiencia en trabajo con pueblos indígenas y es miembro de la organización Almáciga, que nos presentará las principales conclusiones de un informe que han elaborado acerca de la visión del desarrollo sostenible y de la sostenibilidad de los pueblos indígenas. Un informe que aborda la relación de las comunidades indígenas con la sostenibilidad y que indaga en las diferentes oportunidades para incorporar la perspectiva de las comunidades indígenas en la Agenda 2030. Bueno, pues sin más dilación os dejo ahora con María Sarria, de la organización Periferias, quien os contará más cosas y introducirá esta mesa redonda. Muchísimas gracias, María, por estar aquí. Nada, gracias. Hola a todos, a todas, buenas tardes. Poco más os tengo que contar porque creo que no sé ni para dónde mirar. Estoy mirando para el centro, para la cámara. Tienes la cámara. Miro los focos. Sí, vale. Tiene la modalidad híbrida, ¿no? Bueno, nada, os comentaba que la presentación que ha hecho de la entidad tampoco me quiero explayar mucho. Voy a intentar simplemente compartir, si es que me acuerdo de cómo se hacía. Pues les presento a mi madre, a ver. Aquí, vale. Sí, lo voy a compartir ya directamente. Vale, aquí está. Nada, bueno, tampoco es lo que os digo. Nosotros somos una entidad, llevamos ya 11 años trabajando a nivel de la Comunidad Valenciana, Alicante, Castellón, Valencia, y bueno, principalmente defensa del territorio. También trabajamos en comunidad siempre con los indígenas, soberanía alimentaria, soberanía energética, y bueno, en la página web podéis explorar un poquito más sobre el trabajo que llevamos desarrollando, principalmente en Mesoamérica, Guatemala, Honduras, El Salvador, Ecuador, también tenemos bastantes proyectos, pero bueno, es simplemente, ¿vale? Tampoco queremos explayarnos muchísimo más. La biblioteca abierta os la quería mostrar, pero bueno, llevamos proyectos de cooperación y aparte de proyectos de cooperación, educación para la ciudadanía global, que se llama ahora, que es un proyecto de sensibilización. Apostamos mucho por la deslocalización, por los territorios, por la defensa, en eso, por eso también hemos contactado mucho, porque nosotros, bueno, actualmente no llevamos muchos programas trabajando con defensoras y defensores del territorio allá en Mesoamérica, pero aquí también.
intentamos articular estos movimientos que suceden allí con movimientos que están sucediendo aquí. Ahora seguro que habéis escuchado ya, está en todas partes, ¿no? La España vaciada, qué sucede en estos territorios, ¿no? Hay ahora, por ejemplo, muchos movimientos aquí en la Comunidad Valenciana de, por ejemplo, de placas solares o de energías, de esta transición energética. Y bueno, está muy relacionado, ¿no? Muchas de las comunidades con las que también trabajamos allí en Mesoamérica, principalmente una de las mayores dificultades que están teniendo son con, obviamente, las empresas extractivistas. Requieren materiales para también hacer, pues bueno, toda esta industria también energética, se necesitan. Y esta industria energética, cuando viene aquí, tampoco nos beneficia a nosotros directamente, sino se van a territorios que están despoblados, que a lo mejor medioambientalmente no son ni el mejor sitio donde se tienen que poner y ni las mejores condiciones, ¿no? Y esto ya supongo que tendréis más debate en otro momento, pero bueno, simplemente intentamos sobre todo eso, ¿no? Conectar y, por supuesto, apoyar a estas comunidades allí que están mucho más desprotegidas y desde aquí pues intentar establecer estas conexiones. Entonces, sin más dilación, bueno, simplemente os introduzco un poquito en el proyecto este concreto que llevamos, que, bueno, os lo muestro así, pero los que estáis en casa tenéis también el material que luego se lo pasaré a Carmen y os lo pondrá a enviar, que hemos desarrollado un informe de más de bastante amplio, ¿vale? 105 páginas. Y aquí lo que vamos a pasar nosotros es el cuaderno simplificado, un resumen muy cortito, lo hemos titulado Desarrollo Sostenible sin los pueblos indígenas. No me quiero introducir mucho más porque Carlos os va a hablar de por qué no hay sostenibilidad sin pueblos indígenas, básicamente, ¿vale? Lo hemos, bueno, desde nuestra entidad, junto con otras que también forman la COTPI está formada, ya os digo, por entidades de Cataluña, de País Vasco, de Andalucía, que trabajamos principalmente con pueblos indígenas y bueno, llevan denunciando muchos años que los pueblos indígenas están completamente excluidos prácticamente de todas las agendas y de todos los planes de desarrollo que se están dando en la actualidad. Ellos tienen otras visiones, otros modelos, del cual os hablará más tranquilamente ahora Carlos. Y bueno, pues a través de esa denuncia, en este proyecto de sensibilización que estamos haciendo y de denuncia, hemos hecho este estudio, este informe más detallado, que estamos presentando a las diferentes, diferentes, iba a decir, administraciones públicas, pero bueno, a todos los responsables de derecho, tanto ciudadanos como ellos, ¿no? Que son responsables de estas políticas públicas. Y bueno, sin más, este también es un resumen muy concreto, son como las 12 ideas principales que hemos sacado de este informe, del cual yo ya no me callo, y os presento a Carlos, que está por aquí. Bueno, deja de compartir. Sí. Como esto es un poco híbrido y es la primera vez que lo hacemos... Ah, mira, ahí está Carlos. Además acaba de llegar, Carlos ha estado aquí con nosotros, pero se ha tenido que ir a Córdoba. Y bueno, desde las 7 de la mañana se lleva también por ahí viajando. Y nada, os dejo con Carlos. Y nada, si cualquier problema, Carlos, el que sea, pues nos dices. El resto desde casa y también aquí presente, en cualquier momento, si queréis preguntar. Yo hablo muy rápido, Carlos no, por suerte, y nos paramos y bueno, ¿vale? ¿Dónde estamos? Así que, nada, Carlos, todo tuyo. Bueno, vale, pues muchas gracias, María. Buenas tardes a todos y a todas. Mi intervención va a constar de dos partes, ¿sí? En primer lugar, quiero hacer una presentación muy general de quiénes son los pueblos indígenas y cuáles son sus formas de vivir. Y, en segundo lugar, hablar brevemente acerca de la sostenibilidad del desarrollo de los pueblos indígenas, ¿no? Cómo ellos tienen modelos de desarrollo sostenible y aportan a la sostenibilidad de todo el planeta. Entonces, para lo primero, pues voy a pedir que me colaboréis, María y compañía, porque la idea es mostraros una exposición que está en formato presencial y también virtual sobre los pueblos indígenas, donde
intentamos mostrar un poco, se titula Pueblos indígenas de América Latina, defensores de la diversidad, pero aunque se centra en los pueblos indígenas de América Latina, lo que vamos a comentar a continuación se puede predicar de los pueblos indígenas de todo el mundo. Es una exposición que luego yo voy a hablaros brevemente de ella y si alguien quiere después profundizar o mirar más detalles por su interés, pues ahí tenéis el enlace, ¿no? Bueno, los pueblos indígenas son los descendientes de las personas que habitaban los territorios colonizados por Europa a partir del siglo XV. En el mundo viven 476 millones de personas indígenas en más de 90 países, que representan el 6% aproximadamente de la población mundial. Hablamos de unos 5.000 pueblos que son muy diferentes entre sí y representan el 95% de la diversidad cultural mundial. Y todos ellos tienen problemas similares. Son pueblos que han vivido una marginación histórica y estructural en sus países desde el momento de la colonización. Están excluidos y son sumamente vulnerables a las crisis como la que hemos vivido del COVID o a la crisis climática y ven vulnerados sus derechos individuales y colectivos en todas partes del mundo. Si podemos bajar un poquito, vemos las siguientes 3 paneles hablan sobre la relación de los pueblos indígenas con sus tierras y territorios. Es un vínculo fundamental el que ellos tienen con los lugares en que habitan. Para ellos la tierra no es simplemente un elemento productivo, es la fuente de su subsistencia y de su identidad. Es considerada como madre tierra o Pachamama y venerada como tal. No es un bien ni una mercancía, no puede ser apropiada privadamente. Los pueblos indígenas tienen derechos colectivos sobre la tierra, pero en todo caso no son derechos de propiedad según ellos mismos, puesto que la tierra no les pertenece a ellos, sino que ellos pertenecen a la tierra como madre. Si bajamos un poquito, vemos el siguiente panel que habla sobre conservación y gestión sostenible. Esto nos interesa especialmente porque es el tema del que estamos hablando y lo vamos a ver con más detalle a continuación. Los pueblos indígenas dependen de sus tierras y recursos naturales para sobrevivir, pero también el resto de la sociedad se beneficia de la gestión y conservación de los territorios indígenas. No solo para asegurar a largo plazo alimentos y medicinas, sino también para luchar contra el cambio climático. Es importante detener la desaparición de las especies y preservar el equilibrio que hay entre ecosistemas y que es algo a lo que los indígenas contribuyen notablemente. Más abajo vamos a ver la noción de buen vivir, que seguramente habréis escuchado algunos o algunas de vosotras, como el modo en que los pueblos indígenas andinos definen su modo de vida, el modo a que aspiran a vivir, ¿no? Es decir, una vida en plenitud, armonía y equilibrio con la naturaleza y una vida en comunidad, en colectivo. Esto, aunque es una definición, como veis ahí, de los pueblos quechua y aymara, puede predicarse de los pueblos indígenas de todo el mundo. Bueno, otros aspectos de la vida de los indígenas, un aspecto muy importante son las lenguas. Los pueblos indígenas hablan más de 3.000 lenguas, diferentes entre ellas, y que contienen un acervo cultural muy importante, porque es la manera en que expresan sus conocimientos y sus tradiciones. Sin embargo, hay que decir que las lenguas indígenas están desapareciendo a un ritmo muy grande y por eso Naciones Unidas estableció un año internacional para las lenguas indígenas y posteriormente un decenio para poder concienciar a todos los habitantes del planeta sobre la importancia de la conservación de estas lenguas.
Si bajamos un poquito, vemos también que la espiritualidad y valores, de los que hablaremos un poquito más adelante, son muy importantes para los pueblos indígenas. Las personas mayores tienen unos roles fundamentales en sus comunidades, conservan los conocimientos y las prácticas rituales y los transmiten a las siguientes generaciones. Por otra parte, al considerarse los pueblos indígenas como guardianes del equilibrio de la vida, el chamanismo, sus médicos tradicionales, realizan habitualmente rituales en la que se ofrece a la Madre Tierra algo a cambio de lo que ella nos da. Estos rituales, como veremos, son muy importantes en la sostenibilidad de los modelos indígenas. Bajamos un poquito, por favor. En cuanto a la educación de los pueblos indígenas, la infancia indígena, y sobre todo las niñas, tienen problemas de acceso y permanencia en el sistema educativo. Se destina muchos menos medios a la educación de los pueblos indígenas que a los de la población no indígena en líneas generales. Algunos de los obstáculos con que se encuentran niños y niñas indígenas son la estigmatización de la identidad indígena, es decir, el racismo que existe en el mundo no indígena y en el mundo educativo contra la identidad indígena y la cultura indígena, y su baja autoestima, así como actitudes discriminatorias y racistas en el entorno escolar. Los pueblos indígenas proponen modelos educativos que combinen la escolarización, la entrada en el sistema de educación nacional a través de la escuela, con las prácticas educativas indígenas que suelen darse fuera de la escuela, en la familia o en la naturaleza. Y si bajamos un poquito, vamos a ver un poco cómo está el tema de salud en los pueblos indígenas. Lo primero que hay que decir es que para los pueblos indígenas la salud no es solo individual, sino colectiva. Tienen un concepto de salud integral ligado al bienestar de la comunidad y que se entiende como armonía o equilibrio, de modo que la enfermedad es una desarmonía o un equilibrio que hay que restaurar. Los pueblos indígenas reclaman sistemas de salud intercultural que tengan en cuenta tanto la medicina occidental como la medicina tradicional indígena y un aumento también de la cobertura de salud que, al igual que ocurría en educación, es mucho más baja en la población indígena que en la no indígena. Si nos vamos un poquito para abajo, por favor, vemos el panel de Economía, Gobierno y Derecho. Ahí en ese panel, si tenéis interés, vais a encontrar que los pueblos indígenas están integrados en la economía nacional e internacional, cada vez de una manera mayor por el proceso de globalización que se da en todo el mundo, y que otros pueblos todavía conservan una economía de subsistencia que lo que tiende es a cubrir sus necesidades básicas, mezclándolo o combinándolo con la comercialización o el trueque de excedentes. Otros pueblos están ya, como decimos, insertados en la economía general, con artesanías, productos agrícolas o turismo, que es uno de los rubros que está siendo más desarrollado actualmente. Por otra parte, los pueblos indígenas tienen sus propias autoridades, que son elegidas según sus usos y costumbres y que, digamos, son los gobernantes de los pueblos indígenas que tienen reconocidos unos derechos a la autonomía política y a la autodeterminación. Y tienen también sus propios sistemas jurídicos que regulan la vida comunitaria y el uso del territorio. Esto es importante, como veremos más adelante. En cuanto a las mujeres indígenas, que es el siguiente panel, pues las mujeres indígenas son reconocidas por la importancia que tienen en la vida de sus comunidades. Son protectoras de la cultura y garante de la permanencia de sus pueblos. Ellas transmiten los conocimientos tradicionales indígenas a los niños y niñas desde pequeños y poseen un conocimiento específico sobre el territorio de sus pueblos, lo que las hace fundamentales en la gestión y la conservación de la biodiversidad.
Sin embargo, las mujeres indígenas tienen problemas severos que nos comentará Tarsila más adelante, tanto en sus comunidades como en el mundo que les rodea. Más adelante, si podemos bajar, pues vemos que los pueblos indígenas tienen una serie de derechos, las personas indígenas tienen derechos individuales y los pueblos indígenas tienen derechos colectivos que están reconocidos fundamentalmente en la Declaración de Naciones Unidas de los Derechos de los Pueblos Indígenas de 2007 y que pese a estos derechos siguen sufriendo situaciones de vulneración que ponen en peligro su propia existencia, como agresiones contra su identidad cultural, ignorancia de su autonomía, violación de los derechos a la salud o la educación, como hemos visto antes, o la discriminación y el racismo en los servicios médicos, por ejemplo, o en otro tipo de servicios prestados por el Estado. Las situaciones más graves se derivan de un modelo de desarrollo extractivo del que vamos a hablar también más adelante porque tiene que ver directamente con la sostenibilidad indígena, que utiliza sus territorios y recursos de forma insostenible sin su consentimiento. Y bueno, ya para terminar la exposición, si podemos bajar un poquito y tenéis interés en verla de manera más detallada y con mayor definición, en la página podéis ver allí expresiones artísticas de la gastronomía, la artesanía, la arquitectura o las artes, las danzas de pueblos indígenas representativos de toda América Latina, ¿no? Entonces, bueno, este repaso, digamos, por quiénes son los pueblos indígenas y cómo viven es un poco para introducir el tema más específico de la sostenibilidad de los modelos indígenas. Y bueno, pues también para descansar un poquillo, si alguien tiene algún comentario que hacer o alguna pregunta, pues podemos verlo ahora. ¿Nadie? Entonces sigo, esto puede ser un poco aburrido, porque si sigo ya de una... Bueno, pues vamos allá. El informe Brundtland, del que habréis oído hablar, es un informe encargado por Naciones Unidas para la primera cumbre sobre desarrollo sostenible. En 1987 definió... Estaba buscando un correo de 2 horas y... Bueno, que tampoco sabemos si vamos a poder parar una obra. Bien. Aunque no viene ni mal para despertar, ¿verdad? Vale. Pues adelante. ¿Sigo? Sí. ¿Tiene alguna pregunta? Como os decía, el informe Brundtland de 1987 definía muy básicamente lo que es el desarrollo sostenible, ¿no? Como el uso de los recursos naturales sin desmedro de los mismos para las futuras generaciones. Es decir, el uso de los recursos conservando para que las siguientes generaciones puedan usarlo igualmente. Con esta definición, creo que estaremos todos de acuerdo en concluir que el sistema actual que domina el mundo, el sistema de desarrollo occidental, el modelo de desarrollo industrializado, acumulativo y de crecimiento continuo, pues no es sostenible, no se ajusta a la definición del informe Brundtland, ¿no? Estamos acabando con los recursos naturales sin posible sustitución en algunos casos de ellos. Estamos acabando con la biodiversidad del planeta de manera
alarmantemente acelerada y estamos envueltos en una crisis climática producida precisamente por todo esto. Los pueblos indígenas, por otra parte, cuando fueron colonizados, bueno, algunos desaparecieron, otros se integraron en la sociedad colonial en condiciones de semiesclavitud y otros sobrevivieron yendo a partes más alejadas de su territorio, a lugares menos accesibles, montañas, desiertos, humedales, selva. Allí han vivido desde entonces conservando esos recursos, ¿sí? Usándolos según sus normas y tradiciones y conservándolos. Algunos datos nos hablan de su éxito conservando esos recursos. Por ejemplo, el 80% de la biodiversidad subsistente en el planeta está en territorios indígenas. Los territorios indígenas ocupan aproximadamente entre el 20 y el 22% de la superficie del planeta. Y en el 86% de esa superficie del planeta, los pueblos indígenas ocupan y cuidan bosques. Gran parte de los bosques que quedan en el mundo. Es decir, que un 17% de la población del planeta son bosques cuidados y ocupados por pueblos indígenas. Por ejemplo, en América Latina, el 35% de los bosques están habitados por pueblos indígenas. Estos datos nos hablan de que efectivamente los pueblos indígenas hasta el día de hoy han tenido éxito en sus estrategias de sostenibilidad. Esa sostenibilidad se compone básicamente de tres elementos. Primero, una serie de conocimientos ancestrales, a veces milenarios, que han ido transmitiendo de generación en generación y que han ido perfeccionando. Una serie de prácticas y técnicas, tecnologías, que están tremendamente adaptadas a los distintos hábitats donde viven, ¿sí? En primer lugar, eso, conocimientos y prácticas. En segundo lugar, una serie de normas, unos usos, un derecho que regula cómo se accede a los recursos naturales y cómo se usan para que sigan siendo sostenibles. Esas normas, esos derechos son derechos de usos y costumbres, derecho oral, derecho consuetudinario, aunque en los últimos tiempos los indígenas los están pasando a normas escritas. Y en tercer lugar, el tercer elemento de la sostenibilidad indígena son los valores. Es decir, la espiritualidad o religiosidad de los pueblos indígenas que a través de una serie de rituales y prácticas y a través de una conciencia general de las comunidades utilizan estos valores, aplican estos valores a la sostenibilidad del territorio. Como hemos dicho, como hemos visto antes en la exposición, la noción de equilibrio o armonía entre los distintos componentes de la naturaleza es un elemento, un valor de los pueblos indígenas, de la sostenibilidad indígena, que es incompatible con la noción de crecimiento económico continuo, que supone un desequilibrio permanente. En segundo lugar, la relación de respeto y cuidado con la madre tierra, que es una relación personalizada. ¿Sí? Una relación como la que tienen los hijos con la madre. Por eso los recursos naturales, al ser parte de la madre tierra, no pueden ser considerados como mercancía. Deben usarse, deben cuidarse y restituirse, conservándose. Y finalmente, los pueblos indígenas tienen una serie de deberes para con la madre tierra. Deberes de agradecimiento a través de los rituales, por ejemplo, de pagamento, cuando se usan los recursos naturales o cuando se caza. Y finalmente, un deber general de cuidar la tierra. Los pueblos indígenas se consideran a sí mismos custodios o guardianes de los territorios que habitan. Por lo tanto, vemos que los pueblos indígenas tienen modelos de desarrollo sostenible y
pueden aportar conocimientos y prácticas, normas y valores importantes para la sostenibilidad de otros territorios y de otros pueblos. Sin embargo, estos importantes aportes no están siendo considerados. En primer lugar, porque sus derechos, los derechos colectivos e individuales que decíamos antes que tienen, son violados de forma continua y alarmante. Que los pueblos indígenas hayan conservado los recursos naturales en sus territorios es el motivo por el que esos territorios son ambicionados por el mercado, por las empresas transnacionales, madereras, petroleras, que quieren explotar minería, gas, el agua, y por los estados donde viven estos pueblos indígenas que colaboran con estas empresas en el saqueo de los recursos de los pueblos indígenas. Esto impide que los pueblos indígenas ejerzan su derecho de vivir como culturas diferentes en sus territorios, ¿sí? A través del desplazamiento, de la contaminación de sus ríos y su tierra, o de la persecución y los asesinatos de sus líderes que se producen de manera masiva prácticamente desde la mitad de los años 80. Pero además es una agresión a la conservación de los últimos recursos naturales y de la biodiversidad que nos afecta a todos y a todas. Es decir, esa agresión sobre la biodiversidad superviviente y los bosques nos afecta a todos y a todas. Y en segundo lugar, sus aportes, los aportes de los pueblos indígenas, no son tomados en cuenta por la Agenda 2030. ¿Sí? Los Objetivos de Desarrollo Sostenible ignora las visiones de desarrollo de los pueblos indígenas y toma nociones de pobreza y de riqueza o medidas del bienestar que son básicamente individualistas. Por ejemplo, el criterio para definir lo que es pobreza extrema se basa en un criterio individual, la disponibilidad de 1,25 dólares norteamericanos al día. Lo que es más de esa cantidad es pobreza moderada, lo que es menos es pobreza extrema. Para los pueblos indígenas esta medida no tiene sentido, porque los pueblos indígenas no tienen disposición individual del territorio. Lo que significa que un pueblo indígena es pobre es cuando no puede acceder a los recursos naturales de su territorio y no puede vivir de conformidad con su identidad y su cultura. Todo esto, las violaciones de derechos y el hecho de no estar contemplados en la Agenda 2030, que es la que está definiendo los planes de desarrollo mundiales, impide que los pueblos indígenas puedan seguir desarrollándose sosteniblemente, como han hecho hasta ahora, en sus territorios. Y por ello, las organizaciones indígenas, y de esto Tarsila nos hablará más despacio, piden que se cumplan los derechos y piden participar activamente en los espacios de implementación de los ODS y en el diseño de políticas, planes y proyectos de desarrollo para poder seguir viviendo de manera sostenible en sus territorios. Bueno, esto era lo que yo quería contaros sobre la sostenibilidad indígena. Como veis, unas nociones muy básicas. Y ahora lo interesante es que haya un debate al respecto y sobre todo que Tarsila pues, nos pueda contar cómo es el día a día de los pueblos indígenas con estas agresiones a sus modelos de desarrollo, ¿no? Pues muchas gracias, Carlos. Y voy a dar un paso nuevamente a... Es que claro, estar aquí detrás de la mesa normalmente lo hacemos en círculo, ¿no? Ya puestos a... ¿No tenéis ninguna pregunta, ninguna duda? Claro. Sí, adelante. Hemos entendido lo de ODS. Vale, que no, vale, realmente no sabíamos que, bueno, hemos dado estas charlas también por ejemplo, en el máster de cooperación, ahí sí que trabajan un poquito más detenidamente. Nosotros, se supone que en la última clase teníamos que haber llegado a este punto, pero nos ensartamos en un debate muy interesante sobre el ecologismo. Entonces, bueno, pues mañana
hablaremos con más detalle de lo que es el sistema de gobernanza ambiental internacional y llegaremos al marco actual, que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible. A eso se refieren las siglas ODS. Sí. Es cierto que planificamos esta charla precisamente hoy, esta mesa redonda precisamente hoy, porque esta sesión venía justo después de la sesión en la que introduciríamos estos temas con más detalle, porque el alumnado proviene de disciplinas distintas y tienen estudios y bagajes diferentes. Algunos han trabajado más estos temas, para otros es completamente nuevo y se han lanzado bien en el mercado, pero no es de tiempo llegar a este punto en la última clase, así es que bueno, hoy esto nos sirve como introducción y mañana seguiremos profundizando. Sí. Pero sí, son los Objetivos de Desarrollo Sostenible, es el marco actual de Naciones Unidas, recogidos en un documento que es la Agenda 2030, que también estamos todo el rato hablando. También está para los pueblos. Son Los objetivos esos también están para los pueblos. Bueno, tal vez Carlos quiere contestar a la pregunta. De que si la agenda está para los pueblos indígenas. Si esta agenda de desarrollo también la tienen que implementar los pueblos indígenas. Esa es la pregunta. Vale, es que no sabía si nos estabas escuchando tú, Carlos, desde casa. Sí. Pero o sea, que conteste yo, digo, vale. Sí. Bueno, pues la Agenda 2030, como os ha comentado la profe, digamos, es la guía para conseguir un desarrollo sostenible en el mundo. Es una agenda aprobada por Naciones Unidas y que contempla 17 objetivos de desarrollo sostenible, bastante ambiciosos, y 169 metas de desarrollo con sus correspondientes indicadores. ¿Qué es lo que pretende la agenda? La agenda pretende que los estados, por una parte, y luego actores internacionales, alianzas de actores locales, nacionales e internacionales, pues promuevan acciones para cumplir estas metas, estas 169 metas. Y entonces, digamos, los indicadores nos van a ir diciendo si de aquí al año 2030 vamos cumpliendo esas metas. Esas son unas metas que buscan que el desarrollo sea sostenible y también que los más excluidos sean incluidos en las políticas nacionales e internacionales. Entre esas personas más excluidas o más vulnerables están los pueblos indígenas, ¿vale? Digamos, los pueblos indígenas, que constituyen el 6% de la población mundial, constituyen el 15% de la población pobre. Entonces, esa distorsión nos habla de que son una de las poblaciones más vulnerables. Entonces, los pueblos indígenas están incluidos en los ODS porque está incluida toda la población mundial. El problema es que no existen metas ni indicadores que nos hablen de lo que quieren los pueblos indígenas y de cómo se consigue o no se consigue ese desarrollo que quieren los pueblos indígenas. Solamente hay metas e indicadores, como os decía antes, pues muy ajustados a los modelos económicos actuales, basados en el bienestar individual, en el crecimiento económico, y entonces los pueblos indígenas ahí pues no ven reflejados lo que ellos consideran necesario para vivir bien. Esa sería un poco la idea de que los pueblos indígenas no están en los ODS. Van a estar, cuando se hable de grandes estadísticas, van a estar incluidos junto con otros pobres, con otra gente empobrecida o vulnerable, pero no están con sus propios modelos de desarrollo, sus propias visiones de desarrollo y sus propios conocimientos, normas y valores que, como os decía, constituyen la base de la sostenibilidad indígena. Además, luego cuando los veis detenidamente vais a ver que ciertos objetivos son completamente contradictorios con incluso un modelo. Es que, claro, ya llamar desarrollo sostenible ya en sí mismo es es cuestionable. Claro. Entonces, bueno, eso ya serán muchas sesiones o una o no lo sabemos. Sí, yo también lo que sí que me gustaría también añadir, ¿no?, en relación a esta cuestión es que yo creo que parte de la problemática que se está tratando aquí, de esto hablaremos con más detalle también mañana en clase,
tiene mucho que ver con el informe que ha citado Carlos, el informe Brundtland, que es el que populariza, bueno, el que recoge por primera vez una definición específica de desarrollo sostenible, que luego a través de las cumbres de Naciones Unidas, especialmente la cumbre de Río, se populariza. Pero la definición de desarrollo sostenible que se recoge en este informe, como ha comentado antes Carlos con anterioridad, es un modelo de desarrollo que satisface o que permite satisfacer las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer la capacidad y el derecho que tienen las generaciones futuras de satisfacer sus propias necesidades. Pero claro, este informe se hace ya de partida desde una visión occidental de lo que son las necesidades, ¿no? Que es un concepto clave dentro de lo que es la noción de desarrollo sostenible. Y precisamente yo creo que de esto es de lo que estamos hablando aquí. Si ya es difícil definir cuáles son las necesidades de las personas que estamos aquí, generaciones presentes de la sociedad que nosotras conocemos, imaginémonos hablar de las necesidades de otras comunidades, otras sociedades que desconocemos, como por ejemplo los pueblos indígenas o las necesidades de las sociedades futuras, ¿no? Y precisamente porque se asume que esas necesidades son las que tenemos, ¿no?, en las sociedades occidentales, pues de ahí viene buena parte del tema, ¿no? Por eso lo interesante de esta visión desde las comunidades indígenas que permite corregir o que si se toma en serio y si se introdujese dentro de lo que son estos textos internacionales, pues permitiría un poco corregir esos desequilibrios, ¿no? Y yo creo que todas esas necesidades pues tienen mucho que ver con lo que nos estaba comentando Carlos y con lo que seguramente ahora pues, nos va a comentar también Graciela. Pues no sé si tenéis alguna pregunta más o damos paso ya a Tarsila. ¿Desde casa? Desde casa estoy aquí pendiente del chat, vale. Pero de momento no hay ningún comentario. Ah, bueno, mira, que han levantado doblemente la mano, ojo, ¿eh? Vale. Exactamente cómo pueden los pueblos indígenas, las organizaciones indígenas, digamos, como habéis explicado, pasar a ese gran bache que hay en primer lugar con el sistema de derechos que está en los pueblos sostenibles como dirigidos hacia los estados, teniendo en cuenta que los pueblos indígenas no tienen territorio, digamos, reconocido internacionalmente en países. Y segundo, cómo pueden aplicarse un sistema de derechos que no es que queden fuera, es que no tiene nada que ver con su forma de organización. Segundo, cómo pueden hacer frente a ese productivismo que nace de la intentar que no cuenta que tienen muchos recursos naturales que interesan a un país para mejorar el nivel de vida, lo que habéis comentado de lo de las necesidades, que realmente son necesidades, eso obviamente dejó por los indígenas detrás, en plan, ese debate de, como explicando, como que hay unos recursos que entre comillas no se están utilizando dentro de lo que es el sistema capitalista, entonces, ¿cómo realmente podrían empezar por los indígenas o qué se debería hacer para reivindicar ese derecho al no productivismo? Vale, no sé si esto a lo mejor Tarsila quieres responderlo tú. ¿Se ha oído bien en casa? Es que me he olvidado de decir que hay un micro de mano. Lo siento, para las intervenciones. Carlos, ¿se ha oído bien? Yo no lo he oído muy bien, se oye un poco distorsionado y bajo, sí. No ha sido una pregunta muy concreta, entonces repetirla, Gonzalo. Si puedes sintetizar, a ver un momento, si quieres. Hola, sí, a ver. Hola. Vale. Si puedes sintetizar, intentar repetir, lo siento, se me ha olvidado, lo tenía aquí al lado, aunque se me ha olvidado deciros. A ver, claro. A ver, pues de forma muy sintetizarla, pienso que preguntando era ¿cómo tendría que ser la actuación en primer lugar para adaptar las necesidades de los pueblos indígenas a un sistema de derechos que no tiene absolutamente nada que ver con ellos porque están dirigidos hacia los estados? Y cómo se puede defender ese derecho al, entre comillas, no productivismo
dentro del escenario del que hay un país, hay unos territorios con muchos recursos naturales que están protegidos por comunidades indígenas y por esa imitación del modelo occidental se quieren explotar esos recursos. Creo que más o menos era una cosa así. Vale. Gracias, Gonzalo. No sé si, Carlos, quieres contestar brevemente y damos paso a Tarsila o Tarsila. Lo que me Sobre todo el digáis, tema del derecho, ¿no? yo le contesto, si quieres, brevemente y Tarsila abunda si quiere. ¿Cómo se puede hacer esto que tú planteas? Pues, en primer lugar, exigiendo el cumplimiento de los derechos de los pueblos indígenas. Eso es fundamental. ¿Sí? Los pueblos indígenas tienen un derecho a usar su territorio según sus propios modelos de desarrollo y eso es sostenible y entonces hay que lograr que lo hagan. Claro, esto pues es difícil lograr que lo hagan porque vivimos en un mundo donde cuando a la economía no le interesa el derecho se lo salta. Y esto tanto las empresas transnacionales como los estados lo están haciendo en los territorios indígenas. ¿Hay algo que podamos hacer por nuestra parte como sociedad civil o gente enfadadita? Pues bueno, comentábamos el otro día que España es suscriptora de una norma que se llama Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre poblaciones indígenas, de 1989. Ese convenio exige que se celebren consultas previas con los pueblos indígenas antes de realizar ninguna acción de desarrollo en su territorio. Y tiene otra serie de garantías acerca de sus derechos. Como hay multinacionales españolas explotando territorios de pueblos indígenas en América Latina y otras partes del mundo, una cosa que se puede hacer es exigir al gobierno español que haga respetar el Convenio 169 y el resto de normativa, incluyendo la declaración, a las empresas transnacionales españolas. Otra cosa importante que los pueblos indígenas piden para poder hacer esto que tú planteas, es la participación efectiva en aquellos lugares donde se discuten los planes de desarrollo, para que los pueblos indígenas puedan tener y posicionar sus visiones de desarrollo ahí. Y finalmente, en materia de indicadores, una cosa que se puede hacer es desagregar y desglosar los datos que obran en las estadísticas nacionales para desagregarlos por etnia, por pueblo indígena, por territorios indígenas y hacer una serie de interseccionalidades con género, con jóvenes, con mayores, para poder tener datos desagregados de dónde están los pueblos indígenas en relación con la pobreza general y en relación con lo que ellos buscan específicamente. Estas tres cosas son cosas concretas que se pueden hacer. Vale, gracias, Carlos. Vale, sí, haz la pregunta, pero yo creo que ya Tarsila, si quieres, porque ya son las 5. Sí, luego igual Tarsila puede... Claro. Solo por contestar rápidamente que ahora mismo hace muy poquitos años, 2 años, se ha aprobado en Cataluña el Centro de Evaluación de Impacto de Empresas Catalanas en el Exterior. ¿Vale? ¿A través de qué? Pues de movimiento social, de gente concienciada que está metida en movimientos sociales, que presiona en este caso, pues Generalitat, ¿vale? Para que implante estas buenas prácticas, por ejemplo, en el territorio en sus empresas. ¿Vale? Y ahora mismo, por primera vez, ya que todavía no es vinculante 100%, no les ponen mucha multa, porque obviamente 50.000 euros a una multinacional, que es nada, ¿vale? Pero son primeros pasos, ¿vale? Que son súper importantes a la hora de la futura contratación de estas empresas, en fin, pública. Nada, lo dejo ahí, ya lo haréis tranquilamente. Y Tarsila, por favor, si puedes venir. Sí, la pregunta. No, simplemente, si se ha comentado de hacer áreas protegidas donde están los territorios de los indígenas, o sea, de establecer áreas protegidas para que ellos consuman los recursos en sus áreas y eso no sé si se ha comentado, es una curiosidad. Está genial la pregunta. Yo creo que eso Tarsila, sí. Si quieres, claro, y así ya te dejamos paso entero.
para que haya tiempo de debate. La pregunta está para Carlos, Claro. que la conteste y cuando ¿Sí? yo entre Vale, habrá Vale, Carlos, pues si quieres, es que está... Bueno, procuraré ser breve, pero la pregunta que ha hecho la compañera da para mucho. Mira, hay algunos países como Colombia, México en menor medida, y en general todos los países tienen algún grado de protección de los territorios indígenas, de protección legal. Pero no necesariamente como áreas protegidas, sino simplemente como territorios donde ellos viven. Lo que ocurre es que los pueblos indígenas están creando dentro de sus propios territorios una cosa que se llaman TICA, que son áreas de conservación indígena, ¿sí? Pero el mayor problema que tienen los pueblos indígenas a este respecto no es si ellos pueden estar en áreas protegidas especiales, sino cuando el Estado hace áreas protegidas, ¿sí? Constituye áreas protegidas dentro de los territorios indígenas. Normalmente lo que ocurre es que se protege un área grande y una buena parte de ese área es territorio indígena. Normalmente aquí, ¿qué se hace? Pues que se excluye a los indígenas del uso de ese área protegida, porque lo que se pretende es mantener la naturaleza intacta. Y los pueblos indígenas conservan la naturaleza no manteniéndola intacta, sino usándola sosteniblemente. Entonces, esto ha sido muy problemático y sigue siendo muy problemático para los pueblos indígenas. Es una de las principales causas de desplazamiento y empobrecimiento de los pueblos indígenas. Pero en algunas ocasiones, en algunos países, de manera más puntual, pero que se puede generalizar porque, por ejemplo, el Convenio de Diversidad Biológica ya lo está contemplando, lo que se ha hecho es acordar una cogestión, o sea, una gestión conjunta del Ministerio del Medio Ambiente o el organismo equivalente en el país con los pueblos indígenas que habitan dentro. Y eso permite que los pueblos indígenas sigan usando el territorio, sigan viviendo su vida tradicional y, al mismo tiempo, digamos, encajan esa protección que tienen ellos dentro del sistema de protección ambiental de los estados. Vale, muchas gracias. ¿Tenéis más preguntas? Vale, ya. Sí, luego abriremos otro... Sí, dos, otro otro debate. momento Claro. para el debate. No sé si hay un aplauso a Carlos. Me voy por aquí. Gracias, Carlos. Sí, te tienes que poner aquí y ya, como no vamos a presentar nada, pues adelante. Aquí ya. Bueno. Pero no me tiene que enfocar a mí, ¿no? No, está bien, hay una cámara fija que se va moviendo, la cámara del... Tú te puedes poner donde quieras, la cámara captará tu voz y se irá moviendo. Sí, yo prefiero no estar tan lejos ni verme tan pequeñita. Esto es perfecta. Yo veo. Entonces, en primer lugar, muchísimas gracias por la apertura, por la oportunidad y a ustedes por tener interés de escucharnos. Todo lo que nos ha hablado Carlos está resumido, creo, en los últimos 50 años de lucha por los derechos de los pueblos indígenas. Los propios actores indígenas, liderazgos de diferentes generaciones, han hecho el esfuerzo de entender el Estado-Nación y frente a ellos reivindicar los derechos, nuestros derechos, ¿no? Anoche yo repetía que los pueblos indígenas tenemos mucho de qué sacudirnos. Hemos sufrido invasión, colonización, evangelización, ideologización y politización. Todo esto es una carga con la que tenemos que caminar y lidiar día a día. Y cuando se habla de los ODS, o sea, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que hay 17 objetivos que los estados se han comprometido a cumplirlos, ¿no? Y el último, por ejemplo, es fortalecer las alianzas para hacer cumplir esos objetivos, que son 17.
de los 17 o de Objetivos de Desarrollo Sostenible, hay algunos que podrían contravenir los derechos de los pueblos indígenas. Y entonces, estratégicamente, primero, los pueblos indígenas queremos entender qué significa lograr el cumplimiento de esos 17 objetivos. Y luego ver en qué medida, por ejemplo, a las mujeres indígenas no se incluye el ODS 5, que dice igualdad de género. El 1, erradicar la pobreza, ¿no? Bueno, así cada uno, que podemos darle una lecturita rápida que está por ahí. Y el asunto es que estratégicamente los pueblos indígenas incluimos en todos los objetivos. Sin embargo, cuando vamos a mirar los datos, porque ahora decimos siempre, ¿no? Hay que construir datos e indicadores desagregados. En el logro para la igualdad de género, ¿qué dice en relación a las mujeres indígenas? Que están siempre atrás, y el eslogan de los ODS es no dejar a nadie atrás. Entonces, ¿quiénes estamos más atrás? Se supone que esos actores y actoras que estamos más atrás deberíamos estar visibles en esos indicadores. ¿Para qué? Para que podamos comprobar cuánto hicieron los estados, por ejemplo, por las mujeres indígenas, las niñas y la juventud indígena, relacionando, por ejemplo, con la obligación de generar empleo decente para la nueva generación, por ejemplo. Entonces nos falta tener una amplia información, porque no solamente son los estados los responsables. Ellos se comprometen como autoridades, como gobernantes, pero entran todos los actores, entra la empresa, entran los sindicatos, entran los empresarios agrícolas, y sobre todo para el 17, que dice fortalecer alianzas sólidas, ¿quiénes entran? Las empresas. ¿Por qué? Porque la política de generación de la economía en los países está basado principalmente en la generación de economía a través de las industrias extractivas. Ustedes ven, hablamos del celular, ya nadie puede vivir sin celular. ¿Qué elementos usa el celular? Hoy de moda está de moda estar hablando de litio para la nanotecnología, ¿no? Entonces, ¿quiénes tienen litio, por ejemplo, en los países del sur? Bueno, Bolivia dice que tiene un montón de litio, pero ¿a quién se lo va a dar? ¿Con quién va a negociar la explotación del litio? ¿Qué otros países? Yo soy de Perú, soy quechua chanca de Perú, de la parte andina. Perú ahora está diciendo que tiene litio y que cómo es posible que no se abra a la inversión internacional para explotar el litio. Pero ¿dónde está el litio? En territorio indígena, principalmente quechua aymara, en la parte de altura, ¿no? Y entonces, ¿qué va a pasar cuando nosotros pidamos que se cumpla y que el Estado respete el convenio 169 de la OIT, en el que nos da derecho de participar en la decisión sobre la concesión para la extracción de litio, que está en nuestro territorio? ¿Qué nos va a tocar del resultado económico? ¿Cómo va a afectar esa explotación a las futuras generaciones y a la vida de la naturaleza? ¿Por qué? Porque somos culturas agrocéntricas, o sea, somos pueblos que vivimos de la tierra, de la producción de alimentos, ¿no es cierto?
y sobre todo tratando de conservar la gran biodiversidad alimenticia y medicinal. Entonces, para nosotros, todo eso se perdería. La teoría sobre la sostenibilidad dice lo que hemos escuchado, que tiene que ver con todo lo que se dice, ¿no? Desde aquí, ¿cuáles son los estándares mínimos para decir que no eres pobre extremo? Porque los indígenas, según los indicadores, digamos, las definiciones de qué es ser pobre, no pobre, los indígenas estamos definidos no en el sector pobre, pobreza extrema, porque se tiene menos de $1 de ingreso al día. Pero ¿cuándo es que nosotros nos volvemos pobres? Cuando quieren sacar el litio y nos botan de las comunidades, no tenemos ninguna posibilidad de garantizar la continuidad de nuestro pueblo, ni de nuestra familia, ni de las actividades relacionadas con la producción de alimentos que nos han en realidad también dado la oportunidad de seguir hablando como pueblos, históricamente, ¿no? Entonces, ahí viene una contradicción, pues, entre los compromisos del Estado para hacer aquello y que además los estados se comprometieron a respetar los derechos de los pueblos indígenas con estas herramientas internacionales. La Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas. El Convenio 169, ¿por qué lo mencionamos mucho? Porque es un convenio que tiene fuerza legal para los estados. O sea, los estados no pueden decir, hemos adoptado, hemos apoyado, pero no me obligan. El Convenio 169 le obliga. Si lo incumple, nosotros podemos usar los procedimientos legales para poder decirle, oiga, usted no nos hizo la consulta. Entonces, el Convenio 169, la declaración, existe, por ejemplo, un mecanismo para la Relatoría de Derechos de Pueblos Indígenas. O sea, los pueblos indígenas que vemos afectados nuestros derechos en los in situ, podemos hacer llegar información e invitar a la relatora o el relator especial de Derechos de Pueblos Indígenas para que estudie, analice y presente los reportes a la Asamblea General de las Naciones Unidas diciendo esto que está pasando, pero ¿saben qué pasa? Que también los estados participaron en la creación de esos mecanismos, pero finalmente miran a otro lado. Volviendo a los ODS, estos objetivos fueron construidos en un proceso aceptados y estratégicamente no solo los indígenas tenemos que apropiarnos, sino el pueblo en su conjunto, porque incluye todos los aspectos de la vida. Y se llevan reuniones cada año que se llama el panel de alto nivel, panel político de alto nivel en las Naciones Unidas, sí. Y los estados se autoproponen cada año para llevar reportes sobre los avances en la implementación de estos ODS. Miren, entonces hay países que van y dicen, hemos dado 10 millones para que las mujeres indígenas accedan a alimentos, etc. Y entonces las indígenas decimos, pucha, han donado alimentos, nos están viendo como objetos de asistencia. No es que se está invirtiendo para que nuestras capacidades, nuestros conocimientos y nuestros recursos sean elementos que permitan una sostenibilidad apropiada tanto para la salud como para la vida, ¿no? Entonces son algunas contradicciones que encontramos dentro de lo que son los compromisos que asumen los estados
el nivel de implementación y lo que sucede a nivel de comunidad. Para nosotros es bien importante también la Convención sobre la Diversidad Biológica, que en su artículo 8J, ¿no? Considera el respeto a los conocimientos sobre la biodiversidad de los pueblos indígenas. Tenemos trabajando 20 años también en ese escenario y siempre es un gran problema. Se lucha contra la apropiación ilícita de conocimientos y de recursos con fines económicos y cuyos resultados jamás llegan a los pueblos indígenas. Entonces, ¿cómo es que si hay tantos intereses y tanta apropiación ilícita, inclusive de los conocimientos y ahora también del discurso y la narrativa indígena, estamos todavía en el mapa de la extrema pobreza? O sea, es contradictorio, ¿no? Y claro, nosotros hacemos el esfuerzo, los pueblos indígenas, de aprender, de conocer, de aprender a dialogar, a leer, a entender y a hacer propuestas. Relacionamos esto con el impacto del cambio climático, ¿no? Donde para nosotros con el cambio climático está amenazada la vida, pero también la vida de la naturaleza, pero también la pérdida, o sea, de la biodiversidad y de los conocimientos, por ejemplo, en la producción de alimentos. La calidad de la tierra para la producción de alimentos, el agua dulce, no renovable. Y entonces, ¿qué hemos logrado en todos los años que estamos participando en las conferencias de cambio climático? No solo vamos a quejarnos, ¿no? Tratamos de hacer propuestas. Logramos la plataforma del conocimiento, donde, eso lo logramos en la conferencia en París, donde queremos que haya un diálogo de los saberes y los conocimientos indígenas para acciones de mitigación y adaptación sobre cambio climático y que esté, ¿cómo podría decir? Que sea viable, ¿no? Porque, por ejemplo, un clima extremo de helada o demasiada lluvia o sequía en proceso de producción de alimentos. Si viene una helada, perdemos todo, porque no termina de germinar el maíz y por lo tanto no vamos a tener producción y perdemos la semilla y perdemos los alimentos del año. Si viene un cambio así demasiado caliente donde debe estar frío, aparecen unos gusanitos que de abajo están subiendo buscando mejor vida y se comen las flores o los frutitos que van apareciendo. Entonces, ¿nosotros qué estamos haciendo? Escuchando a los mayores para saber cómo ellos han podido observar y a través del tiempo, cuando nos hablan de los alimentos del futuro, nos dicen. Porque bueno, siempre han habido problemas, pero no tan extremos como ahora con el clima. Entonces dicen, es que hay semillas resistentes al cambio climático. Esos conocimientos que son del laboratorio, digamos, práctico de los pueblos indígenas, tendrían que ser considerados en esa plataforma de diálogo del conocimiento. ¿Para qué? Para que nosotros, los pueblos indígenas, también seamos considerados como parte de la solución y no solo como un problema. Porque cuando se habla de desarrollo económico, que pensamos que todo el mundo tiene que tener un carro, aunque sea viejo, destartalado, dicen, ay, ellos son el atraso. No es que seamos el atraso, sino
Por ejemplo, pensamos, a nosotros no nos gusta el olor del petróleo quemado, nos da vómito. Entonces, preferimos no pensar en el carro. Si tenemos que perder una cantidad de semillas o la variedad de semillas porque alguien trajo un agroquímico o ¿cómo se llama eso? Agroquímico, pues es los dos, ¿no? Los insecticidas y también abonos químicos. Y que luego de esa producción con agroquímicos ya no pueden guardar la semilla, porque la semilla ya no germina, ya no es lo mismo. Entonces andamos protegiendo como si fuéramos las mamás gigantes de algunos productos estratégicos para la vida. Y por eso el tema cuando hablamos de medio ambiente, de cambio climático, de la vida del bosque, la vida de la naturaleza, siempre tiene que estar relacionado con nosotros también, las personas que somos miembros de ese entorno global. Lo que se define como sostenibilidad, los indígenas lo hemos dicho siempre. Nuestra filosofía es usar solo lo que se necesita para la vida y no dañar la tierra, ni los recursos naturales, ni exterminar el agua dulce, porque guardamos para el siguiente periodo. Y practicamos una relación de reciprocidad con la naturaleza, ¿no? Como lo dijeron, somos parte de ella, pero también porque tenemos esa otra forma de ver el mundo. Si la naturaleza me da a mí la vida, yo tengo que respetarla, pero al mismo tiempo hago reciprocidad con ella. Entonces, envenenar el agua, exterminarla, envenenar la tierra, producir alimentos que casi son sintéticos, no va con lo nuestro. Y creo que todo este conocimiento es válido no solo para nosotros, sino para todos, ¿no? Y es por eso que estamos en diferentes escenarios, viendo lo que pasa en el plano local y lo que se discute en el plano global. Cómo las decisiones que se tienen en el plano global tienen su implicancia en el plano local y al mismo tiempo cómo esto que está pasando en el plano local sirve para incidir en esas decisiones globales. ¿Dónde es que tenemos el gran problema? En la implementación en el nivel nacional. Porque tenemos lamentablemente gobernantes que se comprometen y no cumplen. O entra en juego intereses económicos y particulares. Eso creo que no es ajeno ni es propiedad de un sector. Entonces, en las Américas, que ustedes habrán oído hablar, es que América Latina es, según la CEPAL, es la región más desigual. O sea, tenemos mucha riqueza vista desde afuera, por eso los inversionistas se van, y nuestros gobernantes les dan concesiones muy fácil y sin cuidar nuestros derechos. ¿Por qué? Por el tema del racismo, ¿no? La discriminación, porque piensan, no es que piensan, nos ven como los sectores que no tenemos los mismos derechos que otros. Han pasado tantos años y todavía estamos pensando así. Entonces, porque a nuestros gobernantes les corresponde hacer respetar los estándares mínimos de derechos frente a terceros, nacionales o extranjeros. Pero por el tema de la corrupción también y de intereses particulares no se cumple. Y entonces estamos con esto que cada cierto tiempo aparece una nueva amenaza
y tenemos que crear herramientas y esfuerzos para responder a esas nuevas amenazas, seamos mujeres, seamos jóvenes, seamos niñas y niños o los pueblos en su conjunto. Eso es lo que puedo decir. Si preguntan algo, se puede. Como mujeres indígenas igual tenemos trabajo de lo local a lo global, con algunos resultados, pero no todo es perfecto, todo es perfectible, ¿no dicen? Y la esperanza es lo último que se pierde. Así que seguiremos adelante. Sí, nos gustaría escuchar algunos comentarios o preguntas. No sé si... No solo la pregunta si cree que con el nuevo gobierno que hay ahora va a ser más fácil. ¿En Perú? Sí. Ya. Es de izquierda, ¿no? El nuevo de ahora. Sí. ¿Usted es de Perú, no? Me gusta mucho la política. Ya. El problema nuestro en Perú exactamente es ahora, con en estas últimas elecciones, se ha evidenciado tremendamente los extremos. O sea, ha surgido una extrema derecha que dicen que aquí es Vox y que además tienen contacto, Sí. La extrema derecha no partidarizada, porque no estaban partidarizados. Los partidos de derecha, Acción Popular, Democracia, todo lo que se conocen, están en total declive. Los líderes mayores que tenían doctrina como derechistas han fallecido. Y quedan algunos que han estado en el Parlamento, pero están totalmente desprestigiados. Entonces, los partidos con doctrina de derecha están en declive. Y surge que bueno, es un nuevo nombre de partido, totalmente de extrema derecha. Cuestiona todo. Cualquier cosa que se diga para lograr una buena distribución de los recursos del Estado es ser terrorista. Pedir que se respete la vida de la niña que salió embarazada por violación a los 11, 10 años es ir contra la vida, ¿no? Y, o sea, todo ese extremo horrible, un racismo que no tiene nombre. Frente al otro extremo de izquierda, que son, diría yo, estratégicamente articulados en un movimiento que se llama Mogadef, pero son grupos que han estado en el Sendero Luminoso, o sea, en el grupo radical terrorista que tuvimos durante 20 años en Perú. Muchos salieron de la cárcel y están optando por una pelea política, ¿no? Entonces, el partido del actual presidente, porque el actual presidente fue invitado a ese partido, Perú Posible, y estamos rogando que se mantenga el presidente y trate de mantener un equilibrio, porque también en las izquierdas no radicales hay muchas diferencias. La pelea por el protagonismo no deja de ser caudillista. Entonces, sale un partido de izquierda, 3 o 4 facciones se juntan, apenas son parte de la vida pública, se pelean entre ellos. Entonces se va debilitando. Entonces, el partido de gobierno actual, digamos, la izquierda moderada, sería el de doña Mendoza, el actual ministro de Economía,
Sí, estamos robando, pues, porque son muy poquitos. O sea, si el actual ministro de Economía, que es de izquierda, continúa, podemos tener garantía de cierto equilibrio para nosotros. Pero si lo sacan y entra uno de extrema izquierda, radical, Dios santo. ¿Por qué? Porque, sinceramente, actualmente creo que ningún país puede ser gobernado si es que no se logra un equilibrio en la gestión económica. ¿Por qué? Porque tenemos un alto nivel de desempleo, un alto nivel de autoempleo precario, una nueva generación de jóvenes del sector popular que no tienen trabajo, hay un alto nivel de delincuencia y tenemos un gran sector de jóvenes de clase media alta totalmente derechizada con ese señor. No pierden los privilegios. Claro, y entonces jóvenes que nunca han dicho el pueblo jamás será vencido, tenemos a jóvenes burgueses gritando en la calle, defendiendo la pseudodemocracia y tomando eslogans de la izquierda. O sea, es una cosa muy compleja lo que está pasando en Perú. Por supuesto, nosotros respetamos al presidente actual, queremos que tenga un gobierno equilibrado. No se puede radicalizar, decir no a por ejemplo, lo que ahora existe, la presencia de las empresas transnacionales, porque las multinacionales, ¿por qué? Porque hay reglas que tienen que respetar, si no, nos endeudamos, como tuvimos que endeudarnos a pesar de la bonanza de imagen que vendía Perú, tuvimos que endeudarnos para enfrentar el COVID por 100 años, pidiendo préstamos millonarios porque no había cómo responder en un país justamente de extremos. Tiene usted la maravilla de Machu Picchu, que entra mucho dinero, pero ese dinero ¿a dónde se va? Y las provincias del Cusco, culturalmente riquísimos, no tenían absolutamente una posta médica decente. Los hospitales en las regiones no tenían 3 balones de oxígeno. Esa es nuestra realidad. O sea, el dinero que entra se va a un lado. Entonces, quisiéramos que por lo menos haya un equilibrio, que la gestión pública sea transparente. No podemos decir que vamos a vivir sin recursos, necesitamos los recursos económicos, pero hay que ver cómo vamos a generar economía sin matar la naturaleza y sin matarnos a nosotros mismos. Ese es el gran desafío. O sea, la Agenda 2030 también tiene muchos desafíos. Hay más desafíos que simplemente decir, uy, qué maravilla, tenemos los ODS, ¿no? El desafío es para nosotros como población, que tiene derecho de opinar y de participar en las soluciones, y también los partidos políticos, los gobernantes y los empresarios. ¿Cómo tocar el corazón y la conciencia de los empresarios para que no se ganen 500 veces por algo que podrían ganar 100 veces y repartir las 400 para que haya menos hambre y menos pobreza, menos gente postergada? Así están las cosas. Bueno, no sé si alguien más. Hay una persona. Avanzamos. Sí. Vale, Tarsila, si te puedes traer un pelín más hacia aquí para que se capte mejor. Ahí está bien. Así te captará mejor la cámara. Gracias.
Sí, la había encendido para poner los ODS, pues si querían leer. Sí, está bien que hagamos una revisada de los ¿Quieres que lo informes. ponga otra vez? Porque pues, es que voy a- Leemos juntos los 17 para que se nos quede y veamos. Miren, cambio climático, ustedes creo que están viendo el medio ambiente. Aquí uno de los ODS, por ejemplo, que tiene que ver con energía limpia, etcétera, etcétera, parece todo muy lindo, pero para la energía limpia, ¿dónde están usando? El territorio indígena. Entonces, todo necesita, miren, ustedes pueden ir leyendo 1, 2 y 3 para que haya voz alta. ¿Por dónde empezamos? ¿Por acá? Venga, por acá, sí. Fin de la pobreza. Fin de la pobreza. Está un poquito lejos, pero vamos caminando. El 2. Hambre cero. Hambre cero. ¿Ustedes creen que podamos? Hay que tener ilusión. No tirar la comida, sino compartirla. 3, por favor. Salud y bienestar. Salud y bienestar. Depende, ¿no? Si no tengo dinero, no consigo el balón de gas, de oxígeno. 4. Educación de calidad. Pucha, no puedo competir como joven que ha tenido solo educación pública. No puedo competir para un puesto bueno con otro joven o mujer que haya tenido otras oportunidades. Por eso pedimos igualdad de oportunidades. ¿Qué es el 5, por favor? Igualdad de género. Igualdad de género. 7. 6. ¿Dónde está el 6? Se fue el 6. ¿No está el 6? Y entonces, no, Sí, es que... agua limpia, estaría bien. Sí. Espera a ver si ponemos otro mejor. Entonces, si el 6 es agua limpia y saneamiento, imagínense lo que está pasando con todo el agua. Aquí, agua limpia y saneamiento. Ya. Seguimos, por favor. 7. ¿Se ve? Sí. El 7. El de los jóvenes. Energía asequible y no contaminante. 8. Trabajo decente y crecimiento económico. Eso, trabajo decente a lo que aspiramos todos. Claro, este es el problemático, ¿no? En el crecimiento económico, porque está un poco en contradicción con el resto. Bien. Bien, eso sirve para analizar, reflexionar. El 9. Industria, innovación e infraestructura. ¿No? La 9. ¿Qué piensan ustedes? La 10, por favor. Reducción de las desigualdades. Pucha, los extremos. Si yo estoy solo pensando en la cantidad de dinero que puedo sacar de algo y no pienso en nadie más, ese 10 será una ilusión. El 11, por favor. Ciudades y comunidades sostenibles. Eso. 12. Producción y consumo responsable. Eso. No más de lo que corresponde. No depredar y no tirar la comida al río o al mar. 13, por favor. Acción por el clima. La mayoría está por acción por el clima. Un montón de cosas hay que hacer para contribuir al clima. 14. Vida submarina. Ahora se dice mucho que la vida submarina, los países de islas están muy preocupados y los que comemos pescado con demasiado mercurio y se siente muy fuerte. ¿Eso por qué? ¿Quiénes están dañando la vida en el mar y contaminándola? El 15. Vida de ecosistemas terrestres. Eso. Pero no quieren bajar a emisión 1.5, ¿no?
Se han comprometido, pero ya 5 años estamos en lo mismo. 16. Paz, justicia e instituciones sólidas. Fíjense ustedes, mucho se habla de la paz desde las Naciones Unidas. Y cada vez hay más conflictos y más guerras. Más conflictos, más guerras, más violencia, más invasión. Y cuando el Consejo de Seguridad se reúne, yo no sé qué pasa. 17. Alianzas para lograr los objetivos. Ahí en esos aliados está todo el mundo, las empresas. Porque dicen, estamos comprometidos, queremos contribuir, etcétera, etcétera. ¿Y cómo? Invirtiendo en grandes carreteras. Y, por ejemplo, el objetivo 9 entra totalmente en contradicción con los pueblos indígenas, ¿no? Total. Mira, Pero en mi caso considero que es importante para los pueblos, para las ciudades desarrolladas, la industria, innovación e infraestructura, ¿no? claro, De hecho, la conexión entre ciudades a partir de energía renovable e infraestructura creo que es bastante viable para los recursos. Aquellos sitios donde no hay agua, que se pueda trasladar el agua o otro tipo de energía o recursos. mira, el 6. Depende cómo mires y qué política quieres establecer. Por ejemplo, el 6 amenaza lo nuestro, porque la innovación de industria, que no es en realidad industria e innovación, es la industria extractiva de transformación para generar economía y la construcción de cosas que van en contra. Por ejemplo, la minería daña nuestra agua limpia, entonces va contra el 6. Ahorita, los grandes agroexportadores son los que se llevan agua con inversión del Estado. Pero ¿cómo están produciendo esos productos? No son ecológicos. Todo es con fertilizantes sintéticos, ¿no? Entonces va dañando también la calidad del agua que va al siguiente terrenito pequeño. Disculpa, solo por puntualizar, aquí en España, en el tema de las macrogranjas, están vendiendo muchísimo que están invirtiendo en innovación en la industria del porcino con estas macrogranjas, y además te aparecen imágenes de ¡guau! Los cerdos viven genial, no sé qué, ¿vale? Eso es a lo que llaman muchas veces innovación en la industria. Seguir alimentando los mismos modelos de industria, de cárnica y de producción, que obviamente pues, no trae nada bueno ni para las aguas suyas ni para las nuestras, que también contaminan nuestro subsuelo. Y lo mismo ocurre también con las renovables, ¿no? Porque ahora, de esto hablaremos en el posgrado, habrá una mesa redonda en la que se abordará este tema, pero un poco el patrón es similar, es decir, lo que se presenta como innovación tecnológica, en este caso en materia de energía limpia a partir de fuentes renovables, pues en muchos casos daña a ecosistemas locales, supone una imposición grave en las comunidades locales, porque no les permite decidir su propio modelo de desarrollo y efectivamente, como comenta Carmen, la cuestión es que muchas de estas innovaciones son necesarias y muchos de estos avances deberían formar parte de lo que son las agendas y las estrategias tanto en materia de sostenibilidad como de lucha contra el cambio climático, pero hay muchos interrogantes. El primero es la escala, porque no es lo mismo un macroproyecto de energías renovables que un proyecto pequeño a escala local dirigido por la comunidad, pensado por la comunidad y para la comunidad, que un proyecto a gran escala en el que el beneficio recae en la empresa multinacional que invierte. Y tampoco es lo mismo que ciertos proyectos de generación de energías renovables, como por ejemplo las plantas fotovoltaicas, pues se sitúan en paisajes y ecosistemas frágiles, tienen un impacto ambiental para la flora y la fauna, con lo cual energías renovables sí, pero a costa de destruir el medio rural, de sacrificar las comunidades locales. Una pregunta que es súper
y a lo mejor no tienen respuesta, pero si la energía renovable o el cambio del sistema energético a una energía más limpia daña también nuestro ecosistema con la implantación y además también daña a los pueblos indígenas y también no podemos seguir con el modelo que llevamos a cabo, ¿qué hacemos? Por ejemplo, las macrogranjas, ¿no? Que comentaba ella, que evidentemente contaminan y además es un maltrato animal constante, pero las macrogranjas son un sistema económico en España muy grande, porque es verdad que el agrario y los ganaderos es un sistema que da muchísima riqueza a España y por no decir otros países. Entonces, ¿cómo cambiamos ese modelo económico a otro si también cambiando otro sistema más ecológico sostenible tampoco es la mejor opción? ¿Qué hacemos? Les voy a comentar, algo que escuché sobre este punto. Uno, de Nueva Zelanda, porque le están echando la culpa que los pedos de la vaca producen mucho. Y ellos han encontrado una forma innovadora de que emitan menos gases. ¿Cómo le dan de comer? Ya no entendí. Pero van a la COP y explican lo que están innovando. Nueva Zelanda, donde todo el Estado se reconoce indígena y cuida su territorio, sus recursos, su política es respetando los derechos indígenas. Nueva Zelanda. Otro que escuché no sé si era de Japón o de la India, arquitectos jóvenes. Estaban diseñando casas que necesiten menos energía y usando la luz natural, poniendo menos paredes, estudiando por dónde sale el sol, en qué momento calienta, en qué momento da más y qué sé yo. Simplemente con una mirada diferente como arquitectos diseñando nuevas viviendas. A mí me parece que esos dos ejemplos son innovadores. Lo que pasa es que somos muy facilistas también en algunas regiones. ¿Cómo energía limpia e innovaciones, teóricamente, dañan los derechos de los pueblos indígenas? Un distrito de Juchitán en México, Oaxaca, hizo la consulta porque las mujeres defensoras indígenas, defensoras de recursos naturales y territorio, se juntaron y le declararon la guerra al alcalde porque metieron las eólicas. ¿Dónde? En territorio indígena. Y entonces yo fui a hablar con el alcalde, era. Y la consulta, él dice, hemos hecho la consulta, porque todo Juchitán es indígena. Todo Juchitán. Entonces, si habían 100 propietarios de tierras que son indígenas, en cuyo territorio están las eólicas, y le expropiaron las tierras o ya no pueden producir, y le hacen la consulta del convenio 169 con todos los juchitarinos de la ciudad que tienen restaurantes, que tienen peluquerías, o sea, negocios de otro tipo. ¿Cómo no va a salir pues el sí? Cuando en realidad no les afecta directamente, más bien les beneficia. Entonces, es también una manera de hacer una consulta, sacar el sí, sin respetar los derechos, por lo menos de esas 100 familias, ¿no? Inclusive tenía que andar con sistema de protección esta persona que es mujer del Juchitán indígena, ¿no? Miren, es como que todo da vuelta y vuelta y no encontramos la salida como esos juegos de tómbola. Hay una respuesta a la pregunta que planteaba Carmen desde casa. Alejandra responde autosuficiencia y reducción del consumo. Y yo creo que también las comunidades indígenas saben mucho de eso, ¿no? Tenemos que pensar no con los mismos códigos de tener todo, acceder a todo, sino qué es lo más importante para la vida de las personas, sin dañar. O sea, depende
es una cultura, pues. Es una práctica cultural. Cuando uno siente temor de dejar comida en el plato, por ejemplo, porque estás pensando, no, esa comida no debo tirarla, ¿no? O cuando se desperdicia o se daña algo. Pero es como que tenemos que reeducarnos. No sé, ¿alguien estaba queriendo hablar? Sí, había Gonzalo, pero creo que antes el compañero de Periferias, ¿querías intervenir tú? Sí, Gonzalo, sí. Vale. Es que antes tenía una pregunta para usted, pero bueno, así muy rápidamente la pregunta que ha dicho ella. Pienso que el problema con las renovables, el problema que ha dicho ella es que estamos intentando hacer que las renovables sean un sustituto a una generación de energía sin cambiar el modelo de producción que tenemos. La clave de las renovables es que nos ayudan al autoconsumo y a producir y consumir menos. No van a servir para suplantar el carbón o el petróleo, pero es que tampoco tendría que ser esa su finalidad. Y lo que le quería preguntar a usted era que si usted piensa que con todo lo que ha habido el auge del autoritarismo y como usted ha dicho, que realmente el problema no es de izquierda o derecha, sino más bien extremismos, la defensa de la democracia, con todo lo que pasa en América Latina, las revoluciones, por así decirlo, que ha habido, con los problemas que ha habido en Brasil, en Ecuador, que ha sido muy liderados por movimientos indígenas, pero creo que sobre todo en Bolivia, con el golpe de Estado de Áñez, que consiguieron tirarla y era una fundamentalista religiosa y anti-indígena increíble. Sí, todo ese movimiento tan bestia que ha habido ha servido para poner más en el punto de mira para bien las necesidades indígenas, las realidades indígenas y las opiniones indígenas dentro de los movimientos políticos de América Latina. Es que son lecciones que tenemos que aprender. Porque nosotros, los indígenas, no podríamos hablar de derecha o de izquierda. Nosotros estuvimos en el centro sin saber qué era derecha e izquierda. Y tanto desde los militares como del grupo alzado en armas nos fueron matando. Y nadie nos defendía. Habíamos muerto 15.000 en mi región y nadie decía que nos sigan matando a los indios. Por eso también tenemos que ser críticos nosotros que nos consideramos de izquierda. ¿Qué significa ser de izquierda? ¿Qué significa ser parte del movimiento social que busca justicia para todos? Creo que tiene que haber una mirada más crítica también de lo que significa participar en la vida política y ejercer poder. Porque, por ejemplo, el gobierno de Evo Morales fue terrible, bueno, no terrible, sino tremendamente reconocido, valorado internacionalmente. Y la Declaración de Derechos sobre Pueblos Indígenas, él lo puso con valor constitucional, es el primero. Todo el mundo, nosotros estábamos felices, porque cuando vamos a las Naciones Unidas tenemos que buscar estados amigos de los pueblos indígenas para meter nuestros temas en la discusión. Pues Bolivia jugaba un buen rol, México juega un buen rol, ¿no? Por mencionar dos de la región. ¿Y qué pasó? Pasa el tiempo y no sé si ha trascendido la carretera por el Tignis, que partió la Amazonía boliviana en dos. Se han pronunciado el movimiento social, intelectual, la gente de izquierda, la gente progresista, medioambientalista, de todo. No pasó nada. Y se abrió ese corazón. Los indígenas amazónicos del ámbito por donde pasaba esa carretera, bueno, fueron vistos como antigobierno, que le hacen el juego a la derecha, al capitalismo, al imperialismo. Y lo único que ellos querían es seguir siendo parte de ese territorio, ¿no? Porque finalmente esa gran carretera, ¿para quién trae progreso?
para sacar la madera, para sacar y traficar con los animalitos, para llevarse la biodiversidad sin consentimiento, con fines económicos. En el caso de el gobierno de Brasil, en el contexto del cambio climático tienen un gran fondo que se llama Fondo Amazonía. ¿Para qué sirven esos fondos? Por ejemplo, para generar combustible, ¿cómo se llama? Vegetal, no sé. Eran los grandes terratenientes que pedían recursos para sembrar canola. ¿En qué territorio? Indígena. Cuando los indígenas están pidiendo que le respeten su territorio. Esa es una cosa. En el caso de Ecuador, Ecuador tiene un movimiento indígena muy respetable, muy claro. Yo no sé qué pasó en las últimas elecciones. En la segunda vuelta estaban para definir si es que el candidato indígena seguía. Y no sé qué pasó al interno, no tengo información, no puedo comentar. Que luego Yacu Pérez se quedó afuera. Entonces, hay países donde el movimiento indígena es muy fuerte, ¿no? Pero yo creo que, y discuto también con mis hermanos líderes varones que están partidarizados, que todavía no tenemos un movimiento político sólido e independiente como indígenas y que aspiremos a hacer poder. Pero para hacer poder en un país multicultural y plurilingüe, tenemos que también desarrollar propuestas, porque no vamos a gobernar solo a indígenas, así como no queremos que unos gobiernen solo para su sector. O sea, son desafíos que nos ponen los hechos y los momentos. Tarsila, tenemos que ir acabando ya, pero hay una petición de intervención de una compañera desde casa, Alejandra. Le voy a dar paso para que pueda intervenir. Alejandra, por favor, sé breve. Y también, Tarsila, si tú puedes responder con brevedad, porque no tenemos ya mucho tiempo y con esto ya acabamos. Alejandra, cuando quieras. Hola, buenas tardes. Mi pregunta es sobre todo hacia las nuevas generaciones. No sé si me podrías contestar si estas nuevas generaciones, la juventud indígena, está siguiendo vuestro estilo de vida o veis que se están viendo influenciados por el consumismo y la sobreexplotación. Muy buena pregunta. Difícil de responder en un par de minutos. ¿Quieres una respuesta políticamente correcta? Sinceridad. Sinceridad. Es que yo no soy políticamente correcta, porque no debemos perder la autocrítica, porque si no es como que caminamos, en vez de tener tapaboca, tenemos tapaojo. La juventud indígena actual no está exenta de influencias externas. Y la juventud indígena actual no va a pensar y actuar igual que yo. Cada generación tiene su propio contexto. Lo que sí es que para ellas es un gran desafío mayor, porque como se los digo, tenemos espacios de formación intergeneracional, es que la mayoría regular o medianamente ya accedió a la sociedad urbana, ya accedió a estudios universitarios, aunque no sea de la mejor calidad. Tiene aspiraciones individuales y luchamos para que no pierdan las aspiraciones colectivas, o sea, que no dejen de ser indígenas, ¿no? Y no, mejor dicho, sigan teniendo el nexo con su cultura y con sus
con su lugar de procedencia cultural y lingüística y territorial. ¿Cuánto va a quedar de ello? No lo sabemos, porque la presión del consumismo y la presión social para dejar de ser indígena es muy fuerte. Entonces ellas tienen mayor desafío que nosotros. Como les decimos, cuando nosotros llegamos, hace 30, 40 años, las puertas estaban cerradas, ¿no? Tocamos, empujamos y nos hemos metido. Cuando ellas llegan, la puerta está abierta. ¿Qué les tocará para el futuro? Es un gran desafío, pero hacen su esfuerzo. Porque, por ejemplo, como mujeres indígenas jóvenes, hay escenarios a donde son invitadas desde el espacio de juventudes, por ejemplo, en la diversidad. No manejan inglés y no tienen las mismas posibilidades. Tenemos problemas con una serie de cosas, como por ejemplo lo que preguntan, ¿no? Sobre feminismos. Las jóvenes que están en la universidad, indígenas, diría México, Guate y Bolivia, hablan de feminismo, un feminismo diferente, una forma de tal. Nosotros no nos hicimos problemas por la autodefinición como feministas. Nosotros dijimos, nosotros somos mujeres que luchamos por esto, por esto, por esto, por esto. Y un aspecto importante, los derechos colectivos. ¿Qué derechos colectivos están incorporados en la agenda de ustedes? Ahí ganamos, porque nosotros defendíamos los dos derechos como mujeres. Luego luchamos contra un poder hegemónico, racista y excluyente. ¿Nos hace feministas o no, siendo mujeres luchando contra el poder? Entonces, es complejo, porque algunas jóvenes que ya dicen yo soy feminista indígena, también son cuestionadas por otras, porque les dicen, ustedes están repitiendo el feminismo europeo desde la academia. Entonces el desafío para las otras es, pucha, ¿somos feministas? Entonces yo llego y les digo, a ustedes les toca hacer una tesis de cómo eran las mujeres y la acción de las mujeres y buscar referencias en nuestras culturas. Descolonizar. Claro, tenemos que mirar de otra manera, o sea, sacarnos esto de repetir discursos. Nosotros hemos aportado como indígenas, y siempre pido que se nos reconozca, las mujeres indígenas los pueblos indígenas, el concepto de libre determinación. Es nuestro aporte. La noción del derecho colectivo es nuestro aporte en los últimos 40 años. La filosofía de relación con el entorno sin depredar y sin expoliar es indígena. El concepto de mantener la biodiversidad para nuestra alimentación y salud es indígena. Y las mujeres indígenas jóvenes tienen que hacer el esfuerzo de decir, nosotras somos esto, se llame feminismo, se llame lo que, bueno, que se llame equilibrio, lograr el equilibrio. Yo varias veces lo estoy compartiendo y con esto termino. Cuando escuchamos y fuimos muy cuestionadas las mujeres indígenas por liderazgos varones masculinos, nos decían que nosotras íbamos a dividir el movimiento indígena entre hombres y mujeres y que nosotros estábamos copiando de Occidente el feminismo, ya, el empoderamiento, ya. Entonces un anciano de 115 años nos dejó un pensamiento, porque yo me fui donde el anciano, le puse la cámara y le dije, papá, tienes que decirnos cómo es la relación con tu señora, con tus hijos y qué sé yo. Él, para todo orden de cosas, nos dijo, tanteo punto en chaituna vale. Las cosas valen cuando están en su punto de equilibrio.
Entonces me dio argumento para decir a los varones que el concepto de igualdad de género no era privilegio de Occidente. ¿Por qué? Porque en la cultura también está el concepto de que dos diferentes en desigualdad no pueden ser complementarios, porque nuestra filosofía dice que somos seres diferentes, no antagónicos y complementarios. Entonces, como siempre decía, somos complementarios. Bueno, hermano, no podemos ser complementarios cuando yo estoy acá y usted está acá. Tenemos que trabajar para lograr el equilibrio en nuestras relaciones, consideración y oportunidades para ser complementarios. Así que está en proceso la conceptualización de género desde la indígena.